O sea que cuando usted lee la Biblia, usted le debe de enseñar a su hijo, esto dice la Biblia. Esto enseña la palabra de Dios. El alma que pecare, ciertamente morirá. Si tú mueres sin Cristo, te vas al infierno. Les comentaba yo a veces que me llaman a servicio fúnebre. Y qué complicado es hablar por alguien que no hay nada que decir. ¿Verdad? No podemos decir fue un cristiano, nada más lo estoy viendo en la caja ahí. Hay gente que me llama para un culto fúnebre, ya nada más veo al hermano ya ahí en la calle el día que lo conocí. Dice un pastor que esos son miembros de presencia en el Señor nada más. Dice. Pues ojalá, ¿verdad? Pero qué complicado es hablar. Uno tiene que hablar de la resurrección, de la vida, de la eternidad. Y es complicado también hablar cuando hay un héroe de la fe que murió, porque cómo resumir la vida de un hombre de fe, de una mujer de fe, es complicado. Porque fueron tantas cosas que hizo y ejemplo en la fe, que uno tiene que dar un sermón en pocos minutos y hablar y declarar una palabra. ¿Cuántos están aquí? Hay que enseñar. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y estos son los resultados que vas a obtener. Continuamos en la palabra. Todo como está escrito. No le puedes cambiar. No le puedes añadir. No lo puedes modificar. Hay gente que cree que es privilegiada y que la palabra de Dios no se aplique. Conocemos un Dios de amor y de misericordia. Dios es grande en misericordia. ¿Cuántos han probado la misericordia de Dios? Dios es lento para la ira y grande en misericordia. El Señor habla que Él tiene misericordia. Por ejemplo, el pasaje que dice, no es del que quiere, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Lo que está hablando ese pasaje es que usted se tiene que cobijar bajo esa misericordia de Dios. Si uno se pone bajo la sombra de sus alas, que dice la Biblia, estarás seguro. ¿Cuántos están bajo la sombra de las alas del Señor? Amén. Usted tiene que caminar ahí cerca de Dios, cobijarse cerca de Dios, estar bajo su cobertura y bajo su bendición. ¿Cuál es el resultado? Al final de hacer las cosas a tiempo, si usted llega a tiempo, por ejemplo al aeropuerto, está 3 horas antes y ya documentó, ¿qué hace después? Ah, ¿verdad? Dice la hermana, me voy de compra, va a darle la vuelta, usted está tranquilo, se come un sándwich, se desestresa usted ahí, tranquilamente. ¿Y usted qué está esperando nada más? ¿A qué hora abordar? No tiene usted otro problema. Usted ya no tiene maletas, no tiene cargas. Usted va livianito para tomar su lugar. Queridos hermanos, cuando trabajamos a tiempo, y aún después la Biblia dice hasta fuera de tiempo, ¿verdad? Hay que hacerlo porque es apremiante. Cuando hablamos a tiempo y fuera de tiempo quiere decir que es antes del tiempo. Cuando dejamos una palabra y enseñamos correctamente, los resultados son muy sencillos. El éxito del triunfo en la vida es cómo caminamos cerca de Dios y si cumplimos la palabra de Dios. Mire lo que dice. Al final del verso 3 dice, ¿para qué? Primero, ¿para qué? Para que prosperes. Hoy se habla de prosperidad. Hoy se busca la prosperidad. Pero la prosperidad es consecuencia de haber caminado en el sentido de Dios. La prosperidad es consecuencia de caminar en la voluntad de Dios. Por ejemplo, a veces pensamos que prosperidad es tener 20 vestidos. Qué próspero soy. Qué enredado es usted. No haya que ponerse. ¿Sabe por qué? La prosperidad
se entiende de esta manera. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba en tránsito a la tierra prometida? La Biblia le dijo, tus sandalias nunca se rompieron y tus vestidos nunca se sajaron, se abrieron, se envejecieron. No sé qué pasó ahí, pero algo fue, eso fue un milagro. ¿Dónde iban a llevar un ropero? Pero ¿sabe qué? Ellos eran riquísimos, porque llevaban oro, llevaban piedras preciosas, eran una nación poderosa económicamente. ¿Mande? Lo vaciaron, porque Dios se los dio. La prosperidad no son las cosas. La prosperidad es que lo que tenemos nos sirve para lo que vivimos. Escuche bien, y que usted lo puede aprovechar. La palabra de Dios dice, serás prosperado en todo lo que hagas. Que tus manos lo que toquen es una bendición. El resultado de una persona que camina en el sentido de Dios es prosperidad. Eso es un resultado. El segundo resultado que hay en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Todo lo que hacía este hombre iba a ser bendecido por Dios, pero todo lo que estaba planeando, Dios lo iba a bendecir también. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál es tu visión de la vida? La Biblia declara, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, reconócelo en todos tus caminos. Y fíjese, ahí hay una palabra que me gusta mucho, y Él enderezará tus veredas. Porque ¿cuántos se han dejado enderezar por Dios? Porque si nos damos voluntariamente a Dios, Él nos endereza. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted habla la palabra, cuando usted está escuchando el mensaje, usted se está permitiendo enderezar. Lo de afuera, Dios sí tiene el control y el poder, amén, para cambiar su historia, amén. Pero uno voluntariamente puede venir a la presencia de Dios y buscar a Dios y obtener la bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo termina esta historia? Fascinante. David es llamado a la eternidad. Descansa. Su hijo asciende al trono. Y la Biblia dice que aquel hombre tuvo un imperio poderoso como nunca lo ha habido sobre la faz de la tierra. Un hombre sabio, un hombre entendido, que por mientras escuchó a Dios, por mientras caminó en el sentido de Dios, tuvo consejeros extraordinarios. 2 consejeros después de su padre, su madre, Betsabé, y la segunda persona que fue su consejero fue el profeta Natán. Por mientras esas 2 personas vivieron, le transmitieron el fervor, la fe, y aquel hombre buscó a Dios. Aquel hombre caminó con Dios, y por mientras él caminó con Dios, todo le fue muy bien. Dios lo bendijo en gran manera. Queridos hermanos, debemos de hacer las cosas a tiempo. Debemos de planear nuestra vida. Debemos de estructurar las circunstancias, ser visionarios, no esperar que nos llegue el asunto para quererlo resolver. ¿Cuántos dicen amén? Sino estar listo. Mi padre tenía una frase que dice que había que estar listo para vivir, había que estar listo para servir y había que estar listo hasta para morirse. Dice, el que no vive para vivir, no vive para servir. Y el que no vivió sirviendo, tampoco se preparó para morirse. Esa era su filosofía, su fe. Hay que estar listo para vivir, hay que estar listo para servir y hay que estar listo para morirse.
Queridos hermanos, ¿usted está a tiempo? Dé gracias a Dios porque tiene a sus hijos. Dé gracias a Dios porque tiene a sus nietos. Dé gracias a Dios porque tiene a sus familiares aquí. Pero trabaje fuertemente y hágalo a tiempo. Póngase de pie. Padre amado, te damos la gloria y te damos la honra